El hijo pródigo. Una de las historias más famosas de Jesús. Se ha referido en diferentes escenarios. Estoy seguro que tú, de alguna manera, la recordarás. En este video vamos a hablar sobre ella. La esencia de esa enseñanza está en un retorno. Esa es la idea principal o el mensaje que quiso dejar Jesús. Un retorno al hogar, al reino, al Padre. Pero quiero que le prestes mucha atención y que te quedes hasta el final, porque voy a compartirte una forma de interpretación que estoy seguro que no la has escuchado. Muy importante, profunda y sobre todo que está ligada a la idea y al propósito que tenemos en este canal. Vivir en plenitud. Lo que estamos buscando aquí, la propuesta de pensar con el corazón, es la vida en plenitud. Porque los seres libres, plenos y felices son los que piensan con el corazón. Entonces aprovecho para invitarte que si no te has suscrito a este canal, hazlo, súmate. Si es que te interesa construir esa experiencia de la vida en plenitud, que Jesús lo llamó el reino de los cielos, y por eso está ligado a esta historia. En ella, la crónica que Jesús toma tiene que ver con una familia. Principalmente se enfoca en el papá y sus dos hijos. Y lo que sucede es que un día uno de los hijos busca a su padre y le hace una petición extraña, una petición inesperada quizás. Y es que le solicita al padre que quiere que le entregue la herencia. Quiere que le adelante aquello que tiene reservado para el momento de su muerte, se lo entregue de una vez. Para él poder usarlo, para aprovecharlo, disfrutarlo mientras está con vida y joven. Entonces el padre, que siempre trató de inculcar la libertad y la toma de decisiones en sus hijos, acepta la petición de este joven y le entrega toda su herencia. Le da bienes, le da riqueza, le da dinero para que se vaya por el mundo. Y eso es lo que el hijo hace. Toma entonces su camino y se va con aquella herencia que el padre decidió entregar. Deja la hacienda, porque allí donde vivían tenían muchos recursos. Eran grandes extensiones de tierra y con ganado, animales, trabajo que tenían allí, y lo cual les entregaba todo lo que requerían para vivir. Pero este hijo, luego de recibir la herencia, se va para la ciudad y allí comienza a usar aquello que le habían entregado. Sus recursos se fueron acabando. Despilfarró la herencia. Se quedó sin nada. Y en ese momento, cuando todo se lo había gastado, llegó a una condición donde tuvo que buscar trabajo. Y el trabajo que encontró fue en unas marraneras. Tenía que dormir en las propias cloacas o en los lugares donde estaban los cerdos. Entonces un día, después de varias jornadas en las que transcurrió este hijo de una persona afortunada, esta persona que tenía una gran herencia y había terminado comiendo con los cerdos, tomando incluso del cuido o del alimento que le daban a los cerdos, se puso a pensar: a ver, en casa de mi padre yo también puedo llegar y trabajar, porque las personas que laboran allí en sus territorios tienen muchos más de lo que yo tengo aquí. No tienen que comer del concentrado de los cerdos, no tienen que dormir con ellos, están mucho mejor que yo. Yo sé que mi padre, en su misericordia, cuando me vea volver, por lo menos me va a permitir trabajar con él. Yo voy a regresar, le pediré perdón. Y luego, en esas condiciones, aunque sea trabajando, podré estar mucho mejor de como estoy ahora. Esa es la reflexión del hijo y toma cartas en el asunto. Toma camino y regresa a casa de su padre. Este señor había estado mucho tiempo esperándolo. Había estado anhelando saber de su hijo y verlo regresar, o mínimamente deseando que estuviera bien. Todos los días se asomaba por el camino que había tomado el hijo para irse y tenía la esperanza de verlo regresar. Y este día se cumplió. Su hijo apareció por el camino. El padre lo ve desde lejos y emocionado sale buscando el abrazo, el encuentro.
este reencuentro, este abrazo, las lágrimas de ambos, el hijo pidiendo perdón, el padre concediéndolo y permitiendo escuchar desde su experiencia lo que quería. Entonces el hijo le dijo: Padre, por favor, perdóname, fui un estúpido, fui un tonto al haberme ido, al pedir la herencia y no te hice caso y no supe aprovecharlo. Despilfarré mi oportunidad y todo lo que me diste lo he perdido. Ahora vengo a pedirte misericordia y a rogarte que me permitas trabajar aquí, volver a la casa, como obrero, como trabajador, y ganarme mi comida para estar mejor de como he estado en él. El padre le dice: pero hijo, no te preocupes, yo estoy feliz de que has vuelto. Yo quiero que estés aquí con nosotros y que estés bien. Te recibo en la misma condición de la que te fuiste. Vas a ser atendido por nosotros. Vas a estar bien. Eres mi hijo. Ven. Y entonces en ese momento, cuando da la bienvenida y reciben al hijo y le permiten que se bañe y tome sus cosas, el padre pide que se realice una gran fiesta. Invita a todos y les dice: hoy paramos todo el trabajo y vamos a celebrar, porque mi hijo ha regresado. Y traigan el mejor animal, el más gordo, porque hoy ese festín es gracias al retorno de mi hijo. Y así comienza a suceder. Se realiza en la hacienda la fiesta más grande que se haya hecho. Inclusive, el otro hijo, el que siempre estuvo en casa y se quedó con su padre, sintió celos y le preguntó a su progenitor por qué hacía una gran fiesta como nunca se había hecho y mataba el mejor animal para la cena, cuando regresó el hijo que lo había dejado, que se había gastado la herencia, mientras que a él que se quedó con él nunca le había celebrado. Es una interesante reflexión, porque es cierto, ¿por qué no se le había agradecido o enaltecido esa fidelidad? Pero el padre le dice: hijo, compréndeme. También te amo y tú has estado siempre conmigo, eres mi mano derecha. Pero él es tu hermano, también es mi hijo y para mí es una gran alegría y bendición que haya regresado. Tenemos que celebrarlo, ven acá. Y como familia lo celebran juntos porque el hijo pródigo ha vuelto a casa. De esta parábola hemos visto diversas interpretaciones y una de ellas se refiere específicamente a que quienes se han alejado de Dios regresan al vínculo o la relación con Él. Específicamente, el momento en el que sucede esta enseñanza tiene que ver con que Jesús es juzgado porque se acerca a las prostitutas, se acerca a los borrachos, se acerca a los recaudadores de impuestos, a personas como soldados romanos también, que por el pueblo judío son señaladas como malas, como que están lejos de Dios. Entonces Jesús sacó esa parábola para poner precisamente o de hecho a los discípulos quienes estaban con él, darles esa lección como si fueran el hermano que se quedó con ellos, con el Padre, y que estaba juzgando el hecho de que se celebrara el retorno de quien se había ido. Entonces allí, el Padre, Jesús, con este mensaje, nos enseña a no juzgar y rechazar al que supuestamente está lejos. En otra forma de interpretación aparece en una de las películas de Jesús de Nazaret y muestran cómo la parábola es dicha por Jesús en casa de Mateo. Se supone que Pedro y Mateo eran contrincantes, dado a que Mateo era recaudador de impuestos y Pedro un pescador que, a pesar de que no tuviera muy buena pesca, tenía que pagarle los impuestos a Mateo y por lo tanto era considerado una persona despreciable. Sin embargo, Jesús va y come en la casa de Mateo. Fue para Pedro una ofensa. La película muestra que en ese contexto es que Jesús narra esta historia. También como una enseñanza a comprender esa persona que para nuestra razón está alejada de Dios. Entonces vuelve a ese vínculo, a ese conocimiento de Dios, al reino. Sin embargo, todas estas interpretaciones dan una posición o un punto de vista desde el exterior. El retorno de una persona a su casa, a las personas que piensan como Dios o cercanas a Dios, etc. Pero la interpretación que quiero dejar para este video es una que está enfocada al interior.
¿Qué tal si tú y yo somos hijos pródigos que recibimos la vida, la herencia de la vida, el tiempo, la oportunidad de estar acá sobre la tierra, disfrutar de toda su riqueza, su belleza, las personas que nos rodean, tanta riqueza, tantos recursos, tanta abundancia que significa estar aquí sobre el planeta Tierra, la hemos recibido como heredad? Y después, con esa herencia y con todas las capacidades que se nos han dado, hemos decidido llevar estilos de vida que nos alejan de la riqueza del espíritu, o más bien, nos alejan del propósito de existir. Es decir, ¿te has preguntado la oportunidad de vivir, con qué propósito nos la dieron? Si consideramos, o si tú estás del lado de considerar que existe un creador, ¿consideras o crees que ese creador nos dio parte de su creación para que nosotros seamos destructores de ella? Y si no es así, entonces reflexionemos si lo que hacemos con la vida que recibimos como herencia está acorde a la voluntad de ese Padre. Y que si reconocemos ese Dios como una esencia y origen espiritual, tendríamos que reflexionar entonces que el propósito de recibir toda esta oportunidad es en un ámbito espiritual. El desarrollo de nuestro ser, el crecimiento de nuestra conciencia. Sin embargo, venimos aquí y nos volvemos mendigos y nos volvemos miserables y revolcadas con los cerdos, no a nivel físico, no todas por lo menos, pero sí a nivel espiritual. Mendigamos felicidad, plenitud, sabiduría, reconocimiento, valor de ser, todo desde lo exterior. Y nos hemos alejado de la casa del Padre. Porque toda nuestra forma de pensar y de vivir se ha alejado del corazón. Si Jesús enseñó que su corazón estaba lleno del Padre y nos llamó a que nosotros también fuéramos uno con el Padre, quiere decir que aquí está su hábitat. Es lo que hemos compartido en la serie de Jesús y el Pensar Corazón. En tu corazón está ese hábitat del Padre. Y de ese corazón nos hemos alejado. De esa casa y de ese hogar hemos alejado la atención, el pensamiento, las emociones, la conciencia de ser. Básicamente, nos convertimos solo en una identidad y personalidad humana fundamentada en el cuerpo, fundamentada en las cosas, basada en la materia. ¿Qué es lo que nos pasa? Que eso no nos llena. Tenemos todos la experiencia de que por más cosas materiales que logremos, siempre hay algo que falta. Y no solamente está el hecho de esa experiencia individual, sino también lo que sucede a nivel mundial. Como humanidad, nos hemos inculcado esa carrera por lograr. Nos hemos inclinado y desbocado por los logros materiales. Pero somos una humanidad en guerra. Nos matamos entre nosotros, nos despreciamos, no solamente con fusiles y bombas, sino también en casa nos crucificamos a punta de juicios, en los barrios. Nos señalamos, nos juzgamos, no nos comprendemos. Vivimos en un conflicto, en una competencia, en envidias, en rabias, en rencores. Eso es lo que hemos hecho con la herencia que nos dio el Padre, con la vida. Pero llega un momento en que el ser humano quiere reflexionar. Comienza a hacer un análisis. Quiere tener una vida con plenitud. Comienza a pensar y a cuestionarse que la vida tan bella, tan grande, debe tener un sentido distinto. Tiene que estar más allá del sufrimiento que hemos cultivado en nuestros días. Y entonces, cuando comienza a buscar esa respuesta, es como el hijo que se fue y comienza a pensar en regresar a casa de papá. Esa casa es el corazón. En esta interpretación lo que quiero es reflexionar el hecho de que somos hijos pródigos y que volver a casa de papá es volver al corazón, es volver a poner la conciencia aquí, es que nuestra atención venga a este regocijo interior, es que nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras emociones vivan aquí, es que cada decisión surja desde allí, es que conduzcamos nuestras relaciones desde esta sabiduría interior, es que vivamos constantemente en la conciencia de esta plenitud, del origen, de la identidad, del propósito. Somos hijos pródigos y llegó el momento de volver a casa. Porque si tú has sentido esa necesidad de vivir distinto, de vivir mejor, si tú has sentido que nos hace falta sentido como humanidad, pues es por eso. Es porque nos estamos gastando la herencia y ahora necesitamos volver a casa, volver al corazón.